Ok, vamos a revisar ahora otros gráficos que se pueden crear también dentro del programa. En los anteriores videos vimos cómo traer fotografía, cómo traer video, cómo traer archivos multicapa, PSD, Illustrator, y vimos también cómo crear capas de forma. En este vamos a crear una nueva capa de forma para nuestra composición. Nos vamos al menú capa, elegimos donde dice nuevo y elegimos capa de forma. ¿Ya? Se nos crea nuestra segunda capa de forma. En esta segunda capa de forma vamos a, esta vez no a dibujar, digamos, una forma con la herramienta de forma, sino que eh, vamos a trabajar con la herramienta de dibujo pluma. ¿Ya? La pluma es una herramienta que la encontramos en varias aplicaciones de Adobe y de otros fabricantes también, ya que nos permite hacer dibujo vectorial. Sigue para el tema del dibujo básicamente dos reglas. ¿Cuáles son esas? Que si nosotros con la pluma hacemos un clic simple, vamos a generar un punto de ángulo. Y si hacemos un clic y arrastramos al mismo tiempo, vamos a generar un punto de curva. ¿Ya? Por lo tanto, dependiendo de lo que uno quiera dibujar, va a ir alternando entre hacer clic simple para hacer punto de ángulo y clic y arrastrar para hacer eh, punto con curva. Los puntos con curva obviamente se distinguen porque tienen una curva y además aparecen los manejadores de la curva, ¿cierto? Entonces, volvamos atrás. Clic simple para puntos de ángulo y clic y arrastrar para hacer puntos con curva. ¿Okay? El comportamiento de los puntos de nuestra forma puede modificarse posteriormente trabajando con la herramienta de convertir vértices que está en el mismo botón de la pluma. Si presionamos ahí sin soltar deberían aparecernos todas las herramientas. La herramienta de convertir vértices nos permite convertir el comportamiento de nuestros puntos ya creados. Por ejemplo, si me pongo pincho encima de un punto de ángulo, lo va a convertir en punto con curva. Y si pincho con la herramienta en un punto con curva, lo va a convertir en un punto con ángulo. ¿Ya? O sea, la herramienta es inteligente, sabe lo que tiene que hacer con cada uno de los puntos donde uno pincha. Si se fijan, acá además nos aparece una pluma más y una pluma menos, que yo encuentro que no es tan necesario, digamos, utilizarlos porque la herramienta pluma por sí sola sabe que si nosotros nos posamos en alguna parte del trazo donde no hay punto, la herramienta sabe que ahí nosotros queremos agregar un punto, por ejemplo. Y también sabe que si nos acercamos a un lugar donde existe un punto, lo que queremos hacer es quitar ese punto. ¿Ya? Entonces, solo con la herramienta pluma, si nos posamos en una parte de trazo donde no hay punto, aparece inmediatamente el signo más que indica que va a agregar un punto. Y si nos posamos en una parte donde sí hay punto, aparece inmediatamente el signo menos que significa que va a quitar ese punto. ¿Ya? Esos puntos nosotros podemos después moverlos, trabajar con los manejadores de curva para el caso de los puntos con curva y de esa manera editar posteriormente nuestra forma una vez que nosotros hemos, digamos, ubicado o creado los puntos para generar nuestra forma. Nosotros después podemos moverlos, trabajar con los manejadores de curva para editar nuestra forma. Incluso
Si nosotros nos metemos acá a las propiedades de esta forma en particular, en este caso acuérdense que para las capas de forma nos tenemos que meter a contenido para acceder, digamos, a las propiedades de la forma específica. Nos encontramos básicamente con parámetros muy parecidos a los que encontrábamos en las otras capas o en las otras formas. La primera propiedad es trazo, y en trazo encontramos la propiedad trazado, ¿ya? Muy importante porque esta propiedad trazado es animable. ¿Qué significa eso? Que si nosotros activamos el relojito ahí, en el tiempo nosotros podemos hacer modificaciones a los puntos de nuestro trazado, ¿ya? Y con eso vamos a estar animando la forma de nuestro trazado, ¿ya? Eso es sumamente útil. Después de trazado y la propiedad trazado, nos encontramos con trazado 1, que se refiere a las propiedades del borde. En este caso es un borde blanco que lo hemos seteado ahí arriba antes, ¿ya? O que estaba seteado así antes de de dibujar la forma, ¿ya? Son las mismas propiedades que encontrábamos en el trazado o en el borde de las otras formas que hicimos para la otra capa de forma. Relleno, la misma historia. También encontramos las propiedades de relleno similares a las de las otras formas que dibujamos para las otras capas de forma, ¿ya? Transformar la forma, también lo mismo. Tenemos un punto de anclaje con el que podemos trabajar, posición de la forma, escala, sesgar eje, la rotación y la opacidad de nuestra forma, ¿ya? O sea, más o menos las mismas propiedades que encontrábamos en las otras formas de las otras capas de forma. De esto entonces, como decía, destacable el hecho de que al meternos a nuestra forma y meternos en trazado 1 y después meternos en la propiedad de trazado, la propiedad animable, podemos entonces nosotros tomar los puntos de este trazado y animarlos en el tiempo, animar la posición de estos puntos en el tiempo, ¿ya? Una cosa importante cuando nosotros queramos mover estos puntos que componen la forma, probablemente nos encontremos con que los puntos tienen forma cuadrada, y de esa manera nosotros no podemos, digamos, tomar cada punto de manera independiente, sino que al tomar uno movemos la forma completa. Para poder mover estos puntos de forma independiente, pinchamos una vez afuera hasta que los puntos se nos convierten en puntos circulares, y ahí es cuando nosotros podemos empezar a mover estos puntos para editar la forma y con ello irla animando en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos hacer entonces con nuestras formas dibujadas con la herramienta pluma. Seguimos en otro video.